Este video es parte número 1 de 4 de una enseñanza sobre Joel capítulo 1 versículos 2 al 12. Enseguida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Capacitados. Yo soy Mario Escobedo. Este canal es para personas que quieren profundizar su conocimiento de la Biblia para su propia edificación espiritual y también para saber cómo compartirla con otros efectivamente. Si no lo has hecho aún, considera suscribirte a este canal. Este video es parte número 1 de 4 de una enseñanza de Joel capítulo 1 versículos 2 al 12. Ahora, para mí, Joel 1 del 2 al 12 es un pasaje. Un pasaje es un grupo de versículos que desarrollan una idea principal o una idea clave. Y lo que yo hago cuando estudio un pasaje de la Biblia es que yo lo divido en diferentes secciones o párrafos. Déjame demostrártelo aquí en la pantalla. Aquí está el pasaje completo. Joel 1 del 2 al 12. Ese es el pasaje. En estos versículos se desarrolla una idea principal. Pero como digo, la manera en que yo estudio la Biblia es que yo divido un pasaje que estoy estudiando en diferentes párrafos o secciones. Y entonces eso para mí es una manera más efectiva para estudiar un pasaje de la Biblia. Y entonces en esta enseñanza de Joel 1 del 2 al 12 va a haber un video, el que estás viendo actualmente, sobre este primer párrafo, otro video para este párrafo, otro para este y otro para este, y un último video que será una conclusión, que será para dar un resumen a todo el pasaje completo. Esa es la manera en que yo estudio cualquier pasaje de la Biblia. Lo divido en diferentes párrafos o segmentos para facilitar mi estudio. Ahora, vamos a entrar a este estudio. Y de hecho, aquí digo en paréntesis que hice un video que es una introducción al profeta Joel. Si aún no lo has visto, te recomiendo que lo veas antes de continuar con este estudio. Regresemos a la pantalla y a nuestro pasaje, Joel capítulo 1, versículos 2 al 12. Ahora, lo que voy a hacer aquí es que nada más rápidamente voy a hacer un breve comentario sobre el versículo 1, que sirve como el título o la introducción de este escrito. Y lo único que voy a comentar es lo siguiente, sobre el nombre del profeta Joel. Su nombre son dos palabras hebreas. Voy a poner una división aquí. Esta es una palabra hebrea y esta es otra palabra hebrea. Y estas dos palabras hebreas se combinan para formar el nombre del profeta Joel. Esta primera parte es una abreviación del nombre Yahweh, que es el nombre del Dios de Israel. Y esta segunda palabra de aquí es una palabra general que significa Dios. Cuando se combinan estas dos palabras, entonces significa que el nombre de Joel significa Yahweh, el Dios de Israel, es Dios. Es una declaración fuerte que está haciendo Joel únicamente con su nombre. Ahora, veamos aquí el primer párrafo de este pasaje, Joel 1, del 2 al 12. Vamos a estar viendo estos versículos de aquí, del 2 al 4. Y voy a comenzar a leer y hacer pausa para darte unos comentarios sobre este párrafo de este pasaje. Dice de la siguiente manera: oigan esto, ancianos del pueblo. Presten atención, habitantes todos del país. Entonces Joel está llamando a todos que escuchen lo que él tiene que decir. Sigue diciendo: ¿alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Ahora, me voy a detener ahí un momentito. Quiero que hagas algo y quiero que supongas que jamás has leído o escuchado sobre el libro de Joel, porque me imagino que tú sabes que una parte principal del libro de Joel es la plaga de langostas, ¿verdad? De hecho, así comienza. Pero quiero que leas esta vez como si fuera la primera vez que has leído el libro del profeta Joel. Y lo digo por esta razón. Si regresamos a lo que escribió Joel en estos primeros versículos, realmente lo que él dice, presten atención, y cuando él dice alguna vez sucedió cosa semejante, cuéntenselo a sus hijos, realmente no sabemos si Joel está haciendo un comentario sobre algo bueno o algo malo.
Ahora, tú y yo, como digo, si hemos leído este escrito anteriormente, pues ya sabemos de lo que está hablando, pero nada más imagínate que es la primera vez que has leído este escrito. Y lo digo porque en otras ocasiones en la Biblia, cuando se usa este tipo de frase, alguna vez sucedió cosa semejante, usualmente se usa en referencia a algo impresionante, una proeza que Dios había realizado. Y entonces lo que yo estoy sugiriendo es que al decir algo parecido así, alguna vez sucedió cosa semejante, podríamos decir que Joel como que está preparando a la gente para escuchar algo bueno. ¿Sí? Ahora nos damos cuenta después que realmente no es el caso, pero casi como que la gente automáticamente iba a esperar que Joel iba a presentar algo bueno. Y también cuando él comienza a decir, cuéntenselo a sus hijos y, aquellos, y que ellos se lo cuenten a los suyos y etcétera y etcétera, esta tampoco es la primera vez que la Biblia habla de hablar a las próximas generaciones sobre eventos. Por ejemplo, en Éxodo 12 del 24 al 27, vayamos a ese pasaje en la Biblia, ahí se le instruye al pueblo de Israel que le hablen a sus hijos sobre la Pascua. Fíjate lo que dice, versículos 24 al 27. Obedezcan estas instrucciones, este es Moisés hablando al pueblo. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Ahora, comento sobre eso para indicar que usualmente cuando en el Antiguo Testamento se le da esta instrucción al pueblo de Israel de decir esto a las generaciones próximas o venideras, era algo bueno, algo impresionante que Dios había hecho. Entonces, podríamos decir que la gente que estaba escuchando la profecía de Joel, tal vez estaba esperando que Joel estaba a punto de comentarles algo bueno. Pero entonces nos damos cuenta en el versículo 4 cuál es el mensaje del profeta Joel. Fíjate lo que dice. Lo que dejaron las langostas grandes lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Entonces nos damos cuenta que Joel no está hablando de algo bueno, sino que está hablando de una devastación increíble, está hablando de una invasión de langostas. Ahora, debemos comentar en este punto que realmente no es que sucediera todos los días, por supuesto, pero invasiones o plagas de langostas no era tan fuera de lo común. Eso sucedía con frecuencia en el mundo antiguo y de hecho sigue sucediendo hoy en día. Entonces no estamos hablando de algo totalmente fuera de lo común, pero según lo que Joel ya comentó en los primeros dos versículos, de hecho los primeros tres versículos, esta invasión en particular era una invasión sin par. O sea, no había precedente para esta invasión. Era una invasión increíble, sin par. Por eso Joel dice en el versículo 2, ahí es donde comenta, ¿alguna vez sucedió cosa semejante? La respuesta obvia es pues, no. Y también esta insistencia en contar esto a las generaciones venideras, esto nos indica que Joel está diciendo, estamos atestiguando algo único, algo que jamás ha sucedido en nuestros tiempos y es muy probable que jamás lo veamos de nuevo. Ahora, déjame comentarte algo aquí, porque en este versículo 4, Joel usa 4 diferentes palabras en referencia a las langostas. Él dice langostas grandes, langostas pequeñas, langostas, dice larvas y orugas. En el hebreo, el idioma original, estas son 4 palabras diferentes para describir esta plaga o esta invasión de langostas. Y diferentes eruditos han interpretado esas 4 palabras de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, en la versión que estoy usando, la NBI, ellos usan una interpretación que algunos eruditos dicen que aquí se está describiendo 4 diferentes especies de langostas, ¿sí? 4 diferentes especies de langostas.
Perdón, no es lo que dice la NBI, pero la primera sugerencia es que son 4 diferentes especies de langostas. Aquí lo que dice la NBI es que eran 4 etapas de desarrollo de las langostas. Entonces por eso aquí es donde dicen langosta grande, langosta pequeña, larva y oruga. Entonces como que iba una progresión de crecimiento y desarrollo en esta invasión de las langostas. Posiblemente yo en lo personal no acudo a esa sugerencia. Otros eruditos han propuesto que lo que está hablando aquí Joel estaba hablando acerca de 4 olas sucesivas de invasión de langostas, es decir, que llegaba una ola de invasión y después de que esa se iba, o también a la misma vez que llegaba esa, llegaba otra ola de langostas y después otra ola de langostas y 4 olas sucesivas de langostas. Es posible también. Lo que sí debemos comentar es que realmente no tenemos una sugerencia decisiva, que todos estemos de acuerdo con esa sugerencia. Son diferentes sugerencias, pero algo que todos sí estamos de acuerdo es que Joel estaba usando como que un efecto, una técnica retórica. Es decir, que él estaba usando estas 4 diferentes frases o palabras para langostas para enfatizar lo impactante que era esta devasión de la invasión de las langostas. Es decir, que él no simplemente dijo una invasión impresionante de langostas, no, él dijo este tipo de langosta o esta especie o esta ola, o sea, 4 veces menciona esta invasión de langostas y lo hace para enfatizar y hacernos llegar, o sea, recalcar el punto de que esta es una devastación no cualquiera, no es una casualidad que sucedió esta invasión, no es cualquier fenómeno natural, sino que estamos hablando de algo fuera de lo común, algo que jamás se había visto en esas generaciones. Entonces es un efecto retórico que Joel estaba usando al usar 4 diferentes palabras para las langostas, perdón. Ahora, algo que yo también yo veo aquí es que aunque Joel no lo dice explícitamente, como que sí lo está diciendo, a esto me refiero, aunque no dice que el origen de las langostas es Dios, sí lo está diciendo como quiera, ¿sí? Y lo comento por esta razón. Vamos a regresar a las pantallas, pero lo digo por esta razón. Solamente una otra vez en la Biblia se describe una invasión o una plaga de langostas de esta magnitud. Sí, déjame hacer más grande la letra para aquellos de nosotros que ya estamos envejeciendo, ¿no? Éxodo 10, 13 y 14. Aquí está hablando acerca de las plagas que llegaron al pueblo de Egipto cuando el faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Y esta plaga en particular era la plaga de langostas. Dice así: Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Ahora, aunque no dijo Joel que la plaga de su tiempo originó con Dios, yo tengo que imaginarme que el pueblo que estaba escuchando la profecía de Joel sabía bien la historia del Éxodo y de las plagas del Éxodo. Y entonces como que iban a conectar, ¿no? Y decir, pues si eso les pasó a ellos y fue por mano de Dios, esta devastación tan impresionante, tal vez sea de mano de Dios también. Y fíjate la ironía, que la manera en que Dios había castigado a los enemigos de Israel, ahora Dios estaba castigando a Dios con lo mismo, con las langostas. Ahora, si eso no nos convence de que el origen de las langostas era Dios, vamos a ir a otro pasaje en la Biblia que para mí definitivamente nos indica que Dios era el origen de esta plaga de langostas. Para esto vamos a ir a Deuteronomio 28. Y aquí en este capítulo se habla acerca de las bendiciones por la obediencia, es decir, que si obedeces a Dios, hablando al pueblo de Israel, puedes esperar bendiciones. Pero más adelante también se mencionan las maldiciones por desobedecer a Dios. ¿Y qué es lo que vemos en el versículo 38? Pues fíjate bien,
Aquí lo que dice, como consecuencia de la desobediencia, dice lo siguiente: sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas devorarán tus plantíos. Ahora, date cuenta lo que está diciendo este versículo, que por una de las consecuencias de la desobediencia, plaga de langosta, invasión de langosta. Entonces yo tengo que imaginarme que, por supuesto, Joel, él estaba 100% convencido de que esta plaga sin par, esta invasión de langostas sin par, provino de Dios. Y al estar diciendo esto al pueblo, fíjense, nada como esto ha sucedido, lo debemos contar a las próximas generaciones. El pueblo que estaba escuchando la profecía de Joel, también como que les estaba cayendo el 20. Hay que despertarnos, o Joel les está llamando a que despertaran y que reconocieran que esta invasión provino de Dios. Y vamos a ver más adelante en este pasaje y en el resto del libro de Joel que definitivamente esta plaga provino de Dios. Ahora, lo último que yo quiero hacer aquí, y lo que yo hago cada vez que estudio un pasaje de la Biblia, es que yo identifico la idea principal del párrafo que estoy estudiando. Entonces, regresando aquí a nuestro pasaje, de nuevo, el pasaje es Joel 1 del 2 al 12. Nos estamos enfocando nada más en este párrafo de aquí, y lo que yo hago entonces es que yo identifico la idea principal, la idea clave, pero nada más de este párrafo. Y lo hago usando únicamente las palabras del texto bíblico. O sea, no resumo, no hago una paráfrasis, uso nada más las palabras del texto bíblico y comienzo a subrayar en azul la idea principal de este párrafo. Y para mí es esta pregunta de aquí que Joel presentó. Esto para mí es la idea principal de este párrafo. Y entonces aquí voy a indicar idea principal. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuando yo leo eso para mí da muy buen resumen y es muy buen candidato como idea principal para todo este párrafo. Y esta misma metodología la voy a aplicar en cada párrafo sucesivo y al final al pasaje entero. Es decir, que voy a escoger cuál es la idea principal del pasaje entero. Pero limitándonos nada más a este párrafo, si alguien me preguntara a mí, ¿qué piensas tú? ¿De qué se trata Joel 1 del 2 al 4? Yo le señalara aquí esta frase, esta pregunta de aquí como la idea principal. Para mí, esta pregunta da muy buen resumen de lo que está pasando en ese párrafo de Joel 1 del 2 al 4. Entonces lo que vamos a hacer en los videos venideros es que vamos a ver los siguientes párrafos de este pasaje, Joel 1 del 2 al 12. Vamos a seguir la misma metodología, hacer unos comentarios y también identificar la idea principal de cada párrafo sucesivamente, hasta entonces concluir con identificar la idea principal del pasaje entero. Entonces te invito a que leas Joel 1 del 2 al 12, tal vez este párrafo que acabamos de leer, e indícame en los comentarios, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es la idea principal según tu opinión? ¿Qué es lo que piensas tú que da buen resumen de este párrafo de Joel 1 del 2 al 4? Me encantaría saberlo. Sigue adelante en los otros videos que van a estar enfocándose en los diferentes párrafos de este pasaje de Joel. Muchas gracias por haberme acompañado. Que Dios te bendiga.